Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, en la hora en la que nos estés escuchando. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en una emisión más de Claroscuros de STRM Noticias. Mi nombre, para quienes lo conocen y para quienes no, es Israel Quiñones, y a mi derecha se encuentra el compañero Isaac Mendoza. Buenas noches, Isaac. Hola, buenas noches, compañeras, compañeros, camaradas. Aquí disfrutando de un rico pan de muerto con cafecito. Del otro lado, mi estimado Eduardo Eleuterio. Compañeras, compañeros, buenas noches. Buenas noches a todos. Y tomando su cafecito, el compañero Enrique Boyán. Hola, camaradas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, por si no nos vemos. Pues bueno, esto lo estamos grabando prácticamente para fecha de Día de Muertos, que es de las fechas tradicionales más importantes y más trascendentales en la historia de nuestro país. Es una fecha que tiene un origen prehispánico, que pues muy simbólico el hecho de que los seres queridos, las personas queridas, viajan del Mictlán hacia nuestro espacio existencial, según las creencias náhuatl de náhuatl. No, es náhuatl, ¿verdad? Náhuatl. Desde hoy empieza, ¿no? Isaac No, tiene bien empezó. ese el dato de mañana es de las ánimas. De las ánimas del purgatorio. No, empezaron pues empiezan desde el 27, 28. Sí, son como una semana, ¿no? Son Sí. 5 días, son una cosa. Te llegan primero los perritos. ¿En Los serio es la de animales, las sí. mascotas? Las Sí. mascotas el día 20 Sí, sí, son 27, como 5 28. ¿A poco no le pusiste Luego- ofrenda a tu mascota? ¿No era marketing? No, y luego el día de las ánimas que fallecieron de forma accidental. ¿Neta? Sí. Sí. Luego No, iba a decir algo. y luego Yo la única ánima que oí allá en mi tierra es el ánima de Sayula. No empecemos. luego los angelitos, los pequeños. El día primero, mañana, el día principal, ¿no? No, Uno y dos. El primero Uno y es, dos. es el de los niños, ¿no? El de los pequeños. Y el de la madrugada del 2 es el de ya los... El de las ánimas, el día más importante. Ok, perfecto. Pues bueno, hoy vamos a platicar, aparte de... ¿Qué dice? Está en la página del Gobierno de México. Ajá. Dice, aunque las fechas fuertes de esta celebración son el 1 y 2 de noviembre, es desde el 28 de octubre que se cree hay almas que bajan a estar en este plano. Ese día se ofrenda a los fallecidos de manera trágica por violencia o accidentes. El 30 y 31 son días dedicados a los niños que murieron sin haber sido bautizados. Órale. Según el calendario católico, se designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos y corresponde a los niños o muertos chiquitos, mientras que el 2 de noviembre es llamado el Día de los Muertos, es decir, de todos los adultos. Oh. Sí, No lo sí, sé, sí. Rick, la versión católica como que está un poco alterada, ¿no? La versión de Guadalajara está más chida. Sí, pues todo está muy No, está... Allá en Oaxaca es de adoctrinado. los días más grandes, más importantes. Que todos los demás del año festejan más el Día de Muertos que Navidad, Año Nuevo. La Ponen guelaguetza. sus altares, sus ofrendas, todo. Por eso ahorita estamos compartiendo Pan de muerto. el pan y el café. Bien. Pues vamos dándole entonces, mis queridos camaradas, y es que hoy vamos a platicar de un tema que es el tema de explotación laboral. Esto relacionado por unas charlas que se tuvieron en la Secretaría, porque en la Secretaría de Prensa, derivado del asunto de que el compañero Isaac ha tenido una nueva responsabilidad encargándose del tema de bomberos, ¿no? Y entonces pues estábamos viendo ahí las condiciones laborales, las condiciones de explotación, el no derecho a huelga, y también algo que ocurrió este pasado miércoles en el pleno de la UNT, donde también se habló del esquema de las 40 horas y lo que esto refiere y cómo puede beneficiar a la sociedad mexicana, a la sociedad en su conjunto.
pero pues vamos entrando en materia. Mi querido Eduardo Eleuterio, que fue el que habló menos el podcast pasado, después de los reclamos de un personaje que no voy a nombrar. Pero ¿qué opinas con respecto a esto, mi querido y estimado Eduardo Fermín Eleuterio? Pues creo que si grabáramos esas pláticas ahí en la Secretaría de Prensa, también habría mucho material, porque justamente nació de eso, nació de esa plática de los bomberos, donde pues se ven obligados hasta cierta medida a trabajar en condiciones muy particulares. Entonces creo que es importante justamente la organización sindical, ¿no? De eso va. Respecto, y esto se liga al comentario, un comentario muy puntual que hizo el compañero Francisco Hernández Juárez en la plenaria de la UNT respecto a las 40 horas, donde me llama la atención que hacía el comentario que son cosas que no se deben de negociar o no se deberían de negociar. Son regulaciones donde deberían de tener un de efecto inmediato, ¿no? Decía que eran de efecto inmediato. Entonces, pues bueno, creo que si en Europa tanto tratamos de imitar ciertas actitudes y demás de los europeos, pues también buscar imitar ese tipo de luchas, tratar de imitar esas condiciones laborales, porque también hacía mención el compañero Francisco que de los miembros de la OCDE, los mexicanos somos los que trabajamos más y los que cobramos menos. Entonces creo que hay que empezar a tomar en cuenta este tipo de referencias, porque pues creo que son condiciones a mejorar y muy importantes, ¿no? Enrique Boyán. Hola. No. Hola, no, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, efectivamente, retomando un poco lo que comentaba Lalo, ¿sí se escucha el micrófono? Sí, ¿verdad? Sí. Sobre la OCDE. Efectivamente, ya hemos tocado este tema bastantes veces, o sea, lo hemos retomado y creo que es el punto medular de muchas de nuestras pláticas acerca de la eurocentrismo que maneja la agenda política, ¿no? Y la agenda económica, ¿no? Que realmente es lo que nos atañe. Pues sí, el compañero hace énfasis en esa parte de la parte del OCDE. Somos el país que más horas trabajamos y menos ganamos, ¿no? Esto ya lo habíamos comentado. Y pues es parte también del discurso de las empresas que dicen que los trabajadores quieren ganar más, pero quieren seguir trabajando, pero quieren trabajar más. Nunca han dicho que quieren trabajar menos. Ajá, o sea que ellos piensan que nosotros estamos para soportar la época de los principios del siglo XX, donde éramos explotados laboralmente con jornadas de 12 horas y días laborables de lunes a domingo sin derecho a descansar, ¿no? A final de cuentas, pues es algo que se tiene que seguir impulsando, y como bien menciona el compañero Francisco, hay que hacer que esto sea pronto y expedito. No podemos negociar el hecho de que vamos a ver si nos conviene que los trabajadores tengan nada más una jornada de 40 horas, pues de hecho la negociación debería de ser, vamos a ver que los trabajadores trabajen 36 horas, 40 horas y no más. O sea, no podemos estar a la expensa de que quieran implementar modelos eurocentristas de economía de explotación, pero pues no la parte que le conviene a los trabajadores, ¿no? Siempre ven para la cúpula y nunca para la parte baja de la pirámide. Muy bien. Gracias. No, muy excelente, compañeros. No. Excelente. Fíjense que no solo el tema de hacia Europa, sino estaba leyendo, y como es un tema que hemos estado platicando, por ejemplo, en Chile y en Colombia ya se aprobó la jornada de 40 horas. Por ejemplo, Chile entró en vigor en abril la jornada, y de manera gradual. A mí, honestamente, el tema de la jornada de 40 horas, cuando la presidenta dijo que iba a impulsar la jornada de 40 horas y que iba a ser de manera paulatina durante el sexenio, ¿eso a qué hace referencia o por qué lo dice que de manera paulatina? Ya hubo foros, ya prácticamente la propuesta ya estaba en la Cámara de Diputados, en comisiones, inclusive ya se había votado. Entonces,
tomando como referencia, por ejemplo, Chile, que aprobó la reforma laboral de 40 horas y dicen que fue de manera gradual, es decir, que cada año iban a ir reduciendo de 48 a 46. Y luego los siguientes 2 años a 45. Y así cada año hasta llegar a la jornada de 40 horas, cada año ir disminuyendo 1 hora de manera gradual durante 5 años. Colombia también viene con esa dinámica de manera gradual. Si vemos los foros que hubieron en la Cámara de Diputados, donde hubo empresarios, sindicatos, abogados, decían los empresarios, sí, estamos de acuerdo y vamos viendo que fuera de manera gradual, paulatina, tomando el ejemplo de otros países, de tal manera que concluyeran que no pase la reforma laboral. Pero depende de qué países, porque a lo mejor ellos estaban pensando en el Congo, güey. Pues seguramente. Que son jornadas de explotación muy gruesas, ¿eh? Tomando referencia a Chile, Colombia. Ahora, ¿cómo aquí en México, que efectivamente tiene ya el gobierno la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores? Una mayoría absoluta y aplastante. Sí, y entonces las reformas que quieren que pasen, van a pasar. Pero la jornada de 40 horas, que es en beneficio de la clase trabajadora, no, esa tenemos que analizarla, revisarla, negociarla y a ver si se da de manera gradual, de manera paulatina durante el sexenio, cuando las condiciones es para que se apruebe de manera, pues, mayoritaria. Pues, sí, de hecho tienen que aprovechar justo en ese momento. Sí, y nada, para terminar, ¿a qué voy? A que no prevalece. Él habla por pausas. Sí, ya, es que hizo una pausa dramática y pensé que ya había acabado su comentario. ¿A qué va? A que muchos diputados, representantes populares, pues en vez de estar con la clase trabajadora o impulsando la propuesta, están casi como considerando más a los empresarios, ¿no? Pues es que es parte también... Y se vuelven voceros de los empresarios. No, y por eso... Las pausas. Yo te digo, cuando ya le agarré la onda. Por eso, ¿Es cuánto? Ayúdanos justifican... Está hablando de algo serio, compañeros. Justifican, siempre considerando a los empresarios, decía Viri Ríos, el partido de cabildeo empresarial, ¿no? ¿Es cuánto, compañeros? Es que tus pausas, tus respiraciones, haces unas pausas en las que ya das como que la pauta de que ya pueden intervenir, pero bueno. ¿Sabes que estoy empezando a pensar que este es un tema del sureste? Algo en el... Sí, que nos apoyen con ¿Es cuánto? No, bueno, mi intervención, camaradas. Mi intervención era breve y solamente iba a decir que precisamente esto que tú estás diciendo sobre que solamente se está tratando de proteger a la cúpula, a los empresarios, pues es parte también de esta herencia neoliberal, justo de lo que hablábamos la semana pasada, de que pues justamente solamente se busca el proteccionismo de la clase, ahora sí que de la burguesía, ¿no? O sea, la clase obrera, siempre todos los movimientos colectivos van a estar oprimidos, ¿no? Siempre vamos a estar abajo, ¿no? Y todo lo que impulse o que trate de fortalecer esa parte, como esto de las 40 horas o inclusive de las 36 horas, pues lo van a frenar a lo más posible. O sea, el chiste aquí del neoliberalismo es precisamente explotar al trabajador, que los ricos sean más ricos y al final, pues, mantenerlos allá abajo, porque pues si les empiezas a dar más derechos, pues van a empezar a pedir más cosas, ¿no? Sí. El pecado de pedir más derechos, no de exigirlos. Miren, les voy a leer un contexto histórico. Y es que las demandas obreras de 1868. Dice que el 8 de julio de 1868 estalló una huelga en una docena de fábricas donde se tenía presencia de la Unión de Tejedores Mexicanos, fundamentalmente en los municipios de Contreras, San Ángel y Tlalpan. Estas fueron las demandas que presentaron. 1. Se pide respetuosamente a los señores propietarios de las fábricas de hilados y tejidos que ordenen a los señores correiteros un mejor tratamiento en las secciones del tejido y que se abstengan de abusar de su autoridad con las obreras. O sea, imagínate ahí de lo que estamos hablando. 2. Es de pedirse y se pide
que en lo sucesivo se use mejor material que hasta el ahora usado, ya que esto redunda actualmente en perjuicio de los bajos salarios que los artesanos obtienen. Tercera, se pide que el pueblo de Contreras se deje establecer el comercio libre, pues siendo este pueblo de categoría dentro de la República, no es posible admitir que se mantenga en calidad de propiedad particular un pueblo, que es para el sur de la ciudad, ¿no? Sí. Cuarta, se pide que las mujeres solamente trabajen 12 horas para que atiendan los deberes de su Solo hogar 12 horas. al día. 5. Se pide que los menores de edad sean pagados por los propietarios de las fábricas. O sea, creo que el programa de los jóvenes se trata de trabajo decente y de no maltrato infantil, imagínate. 6. Se pide que en lo sucesivo los operativos, los empleados cubran las cuentas de índole privada libremente. 7. Se pide que se respete el libre derecho de los artesanos, haciendo ver que el respeto al derecho ajeno es la paz. El 15 de julio, previa a la mediación del presidente Benito Juárez, los empresarios aceptaron las 7 propuestas y las obreras y obreros volvieron al trabajo. Se considera la primera huelga triunfante de nuestra historia y pues ahí este tweet que mandó, este post en X, antes Twitter, que mandó el historiador Pedro Salmerón. Gran historiador. Sí, es bueno, es compa, a ver si algún día nos acepta una entrevista. Si no, pues vamos a tener que invitar al CEPS a cenar. Qué maravilla. Pero fíjate las peticiones de la clase trabajadora en 1868 y lo que ahora nosotras y nosotros estamos enfrentando en otro tipo de condiciones, enfrentados con la tecnología, que este tema a lo mejor no lo valoramos, pero ellos ya se enfrentaban con la tecnología que venía y que sustituía a los artesanos y que menospreciaba el trabajo de estos en el tejido, en el surcido, etcétera. Y hoy encontramos una similitud en cuanto a las características que representa la lucha por los derechos y la permanencia de la fuente de empleo en condiciones pues dignas, ¿no? Enrique Boyán, ¿qué opina al respecto? Y ahora sí ya puedo opinar. Por favor. Hacen pausas porque luego... ¿Es cuánto, por favor? Sí, una pausa dramática. Es para darle sabor al programa. Sí, ya me di cuenta. No, pues precisamente tiene que ver también todo esto con el contexto histórico, ¿no?, que estamos viviendo. Obviamente ahorita se trata de seguir impulsando la clase obrera porque se supone que estamos fortalecidos por un gobierno que en teoría vela por la clase obrera, por la clase, primero los pobres. Entonces, pues en teoría tendremos que tener ese respaldo, ¿no? En su momento, pues Benito Juárez también traía ese discurso, ¿no?, de primero los pobres, básicamente, hay que ayudar a los campesinos, hay que ayudar a la gente de bajos recursos, pero pues no quita el hecho de que actualmente tenemos que seguir pugnando por esto, ¿no? Hay que librarnos del yugo del neoliberalismo y pues seguir luchando porque estas reformas se den rápido y pronto, porque pues no podemos esperar a que, era parte de mi otro comentario donde no me dejaste intervenir, que ahorita que tenemos la mayoría en el Congreso... Tenemos al señor diciendo que no le dejamos hablar y ahora tú... Perdóname, Isaac, ya es mi última intervención en el programa, no te preocupes. Me acordé, un saludo a Montero. Qué horror. Tenemos que aprovechar que tenemos la mayoría, o que Morena tiene la mayoría en el Congreso, para pasarlas, porque en 2 años, cuando sean las elecciones intermedias, si pasa alguna catástrofe y pierden la mayoría, pues va a ser mucho más difícil. Exacto. O sea, no vamos a poder avanzar en estas reformas y vamos a tener que esperar otra vez a que se hagan las elecciones, otra vez a que se den las condiciones para poder avanzarlas. Y pues son temas que son importantes para la clase trabajadora, ¿no? O sea, tenemos que recuperar nuestro poder adquisitivo. O sea, muchas veces se habla acerca de la inflación, acerca de que si se suben los salarios va a aumentar la inflación. Ya vimos que eso no ocurre, que son factores que son independientes uno del otro. Y pues aunado a esto, pues podemos mejorar la calidad de vida de los trabajadores, dándoles tiempo de ocio, dándoles tiempo de calidad con su familia, dándoles tiempo pues para vivir, ¿no? O sea,
trabajar para vivir y no vivir para trabajar, ¿no? Que siento que al final mucho de nuestra generación está acostumbrada a eso, ¿no? A vivir para trabajar y no trabajar para poder vivir, ¿no? Sí, y yo creo que ahí, pues dos cosas. Comentaba en algún momento platicando con el compañero Givanel que justamente sobre el sindicato se trata de una lucha permanente. Creo que ese es el claro ejemplo, que a lo mejor bajo condiciones totalmente distintas, pero la lucha siempre ha sido... ¿Distintas en qué, amigo? Por ejemplo, por lo de las 12 horas, ¿no? Uh-huh. O sea, a eso me refiero con distintas. Pero la finalidad siempre es la misma. Buscar el beneficio del trabajador. Porque es lo importante, ese es el objetivo. Y creo que se me hacía muy, muy acertado el comentario que me realizaba el compañero Giva, donde la lucha es permanente. Bajo ninguna circunstancia esa lucha va a terminar. Como también lo decía Bonjour, mientras exista la burguesía y la clase trabajadora, va a ser la lucha permanente. No hay otra condición en esa relación. Esa es una. Y dos, ahorita que hacían el comentario y también Bonjour, relacioné la película de Django, donde no sé si la han visto. Django sin cadenas. Tarantino. Y está bien interesante porque son una granja de algodón, donde tienen los esclavos, y los mismos esclavos empiezan a comprar el papel. El discurso. El discurso que el empleador tiene la razón. Uh-huh. Y entonces los mismos esclavos empiezan a darle la razón al patrón, empiezan a convertirse, digamos que, en un cacique de los mismos esclavos, ¿no? Siendo los esclavos. Entonces creo que hay que empezar a romper esos paradigmas donde no debemos de comprar las ideas como dice Enrique, ¿no? O sea, debemos de ser bien conscientes de nuestra posición como clase trabajadora y de ahí empezar la lucha. Justamente por eso es importante este tema de las 40 horas. Es como el líder. Adelante, Bonais. Llevadito. Un saludo a mi compañera Ivonne con mucho cariño. Maestra, un saludo. Se sabe que se le quiere. A pesar de que me ponga apodos, sabe que la queremos, maestra. Pero son apodos bonitos. Bueno, el último sí se manchó, como que Bonais. Bueno, Ocho, adelante, ya hasta se me olvidó lo que te iba a decir. No, o sea, retomando lo que decía Lalo sobre la película de Django, que es un ejemplo un ejemplo claro del papel que tiene Samuel L. Jackson, en el cual está tan acostumbrado o está tan asimilado al contexto en el que le tocó de esclavo, que hay una parte donde llega el personaje Django sobre un caballo, y de Django, el personaje de Samuel L. Jackson, le dice a Leonardo DiCaprio, ¿por qué ese negro viene en caballo, no? Sí. Y le pregunta a Leonardo, ¿tú quieres un caballo? No, lo que quiero es que ese güey no lo tenga. No vaya en caballo. Exacto, entonces hay momentos, a lo que voy con este comentario es que hay momentos en la que nuestro gremio, nuestra clase trabajadora no se da cuenta de que es clase trabajadora, ¿no? Y no pugna por más derechos. Cree que si tú lo estás luchando, dice, ¿por qué estás peleando por algo que no es de nosotros, ¿no? O sea, cuando no se dan cuenta que realmente es una lucha que todos tenemos que compartir, ¿no? O sea, en vez de que este personaje de Samuel L. Jackson se siente identificado con el personaje que va sobre un caballo que ha progresado, dicen, no, yo lo que quiero es que todos estemos abajo, ¿no? Sí. Yo quiero que todos estemos oprimidos. Es como el líder sindical que es diputado, ¿no? Es exactamente tú le traes ganas. No, es que ahorita me acordé que es eso, es el líder sindical que es diputado y que adopta el discurso y el papel de empresario. Bueno, viejo, la realidad es lo defiende. Lo que tú no sabes es que, dice que él es empresario, él no es líder sindical. Bueno, otra cosa pero es se que asume, ¿no? No, sí, y que no tiene ni está peor trabajadores. Está peor que un sindicato blanco, porque un sindicato blanco, bueno, pues era una organización extraña a favor del patrón, que ya de por sí eso ya es sumamente contradictorio. Pero es una empresa que se dice sindicato, que trabaja en otras empresas de sus amigos empresarios, y pues se va a los toros con Slim. Entonces, me parece que a ver, retomando y dice que los trabajadores no quieren descansar más. Que los jóvenes quieren trabajar 15 horas. Es mejor trabajar más.
¿Ya ves lo que provocas? O sea, Claro, pero mira, por la película. Pero mira, que regresando, no, es que ese es el esquema, referente a lo que decía Boyan y Lalo, para ahorita cederle la palabra a Lalo. Esa parte es sumamente significativa. Efectivamente, cuando Samuel L. Jackson dice, porque él viene en caballo, ¿no? ¿Tú quieres uno? No, yo no quiero uno. Lo que yo no quiero es que él vaya en caballo. Y eso se da mucho en el ámbito laboral, pero también en el concepto de clase, cuando no se trata de que vámonos yendo a algo muy, muy particular y si tú quieres, en cuestión vecinal, ¿no? Llega el vecino con un carro nuevo, quién sabe qué estará haciendo ese güey, ¿no? Eso no puede ser, no es posible, etcétera, etcétera. Está en malos pasos. Está en malos pasos, ¿no? Ni que fuera García Luna. Entonces, y ahí te va el asunto. Usted puede tener ingresos de 3 millones de pesos al año, si tú quieres. Tengan en cuenta que lo que les estoy mencionando, la presidenta de la República tiene ingresos por 2.200.000 pesos al año, decían el día de hoy. Usted va a tener ingresos de 2 millones de pesos al año, pero si usted para mantener ese ingreso, para mantener ese nivel de vida, necesita estar yendo a trabajar todos los días, pues usted es clase trabajadora. Es lo que sucede mucho con las microempresas. Pero viene esta falsedad, y vuelvo a insistir con esto de la meritocracia, el échaleganismo, pues para entenderlo fácilmente, donde te dicen, échale ganas, prepárate, es más, ya no descanses el sábado y domingo, si es caso tú trabajas las 40 horas de godines, ¿no? Ahora prepárate todos los días para que entonces llegues a tu trabajo y puedas producir más. Aprende otro idioma, no por placer tuyo de poder tener ocio y viajar y conocer otra cultura. No. Aprende inglés para que entonces tú puedas hacer negocios para tu patrón en la empresa a la cual laboras, ¿no? Y échale muchas ganas, que no vas a llegar a ser rico, pero sí vas a lograr que tu patrón se compre un carro nuevo. O sea, en ese orden de ideas. Y otra, el convencimiento de que en muchos trabajos, los famosos viernes casuales o viernes de pizza, ¿no? Entregan varios de sus derechos laborales a cambio de pizza y cerveza al mediodía. Pues ya está normalizado, maestro. O sea, Antes de que se me olvide. ya está Antes bien. de que se me No, olvide. Hoy te andan callando sí, mucho, ya amigo. no voy a participar. Yo un saludo a Montero, ¿no? No, antes de que se me olvide la idea, justamente de eso iba mi comentario, que al final del día, la clase, digamos que alta, ¿cuántas familias pueden ser en el país? Es el 1% de la población mundial. Y justamente retomando el ejemplo que decía Bonju de el papel de Samuel L. Jackson, nos compramos una idea que no sé dónde está infundada, ¿no? Porque cuánto tiempo le dedicamos al trabajo, o sea, y nuestros ingresos, yo soy de planta, me ha tocado... Consumismo se llama. Ajá. Yo soy de planta. Pero a nosotros se aplica como con su mismo pantalón, con su misma camisa. Sí. Yo soy de planta y mi centro operativo, pues digamos que cubre los dos sectores de la población, ¿no? Totalmente extremos. Desiguales. Ajá. Santa Fe. Ajá. Entonces, pues llega un punto donde no alcanzas a concebir cómo una persona puede generar tanto dinero, o sea, de Es verdad, que no genera tanto nada. dinero, o sea, es A ver. incomprensible. A ver, vamos a entrar a la crítica. No, pero no es incomprensible, No, eso espérate. tiene- Por eso, quiero entrar a la crítica. A ver, tú dime cuál de las familias en este país, y en cualquier otro, pero vamos a centrarnos en este país. ¿Cuál de las familias millonarias, parte del 0.5% de la población mexicana, no se ha hecho rico a partir del Estado? Me refiero a concesiones, a permisos, a tratos. Todos, corrupción. Ok. Sí. Esa es la corrupción. Entonces, Privatización. como dijo la presidenta, ¿no? Y luego les platicaré una historia de ese tema. Como dijo la presidenta con el Junior tóxico. Tú sabías, y eso lo tengo en una entrevista que le hice hace un par de años a Álvaro Delgado. ¿Tú sabías que Kimberly Clark le pagaba CONACYT
por hacer investigaciones para encontrar el papel de baño más suavecito del mercado. Eso era una investigación que tenía que pagar Kimberly-Clark porque qué beneficio le iban a regresar a la sociedad mexicana. Y yo recuerdo que durante la campaña electoral anterior, la derecha que organizó el Junior Tóxico decía, es que la gente se está vendiendo por una pensión del bienestar. La gente pobre lo que no quieren trabajar, quieren que el gobierno les pague. Perdónenme, pero los primeros que van a pedir regalías, los primeros que van a pedir exenciones de impuestos, sí, los primeros que van a pedir gobierno, préstame dinero por medio de Bancomex y no sé cuándo te pague, güey, eso que son préstamos a fondo perdido millonarios. ¿Cómo compró Salinas Pliego TV Azteca en su momento cuando Gobierno, rescátame. No, Gobierno, rescátame el Fobaproa. Y ahora que estamos viendo el ejemplo completo con Milei en la Argentina. Entonces, y que por cierto, lo primero que dice es que carajo, aquí lo que nos está jodiendo es el costo de los jubilados. Aquí no hemos oído hablar en este país que lo que nos jode es que los jubilados ganen, carajo. O sea, entregaron su vida y regresando al maestro Pepe Mújica. Si tú crees que lo que compras, lo compras con plata, estás muy equivocado. Lo compras con tiempo. Y eso es lo único que además no puedes comprar. Además, creo que viven en una realidad totalmente alterna, porque en alguna ocasión había una propuesta justamente de, digamos que de esta cúpula de la sociedad, donde decía que adoptaran a una familia. No sé si lo recuerden. Decía que adoptaran a una familia de escasos recursos. Y la entrevistadora le decía, ¿por qué no tú como generador de empleo mejor mejoras las condiciones laborales? Porque eso no es una propuesta, o sea, creo que eso es una burla. Va a subir la inflación, ¿no? Sí, claro, entonces viven en una realidad totalmente alterada de lo que pasa pues digamos que en la media de la sociedad mexicana, ¿no? Donde no nada más es la desigualdad económica, es la desigualdad de oportunidades, que es todavía peor, creo yo. Sí. A ver, pero ¿oportunidades de qué? A ver, no estamos hablando... Sí, a ver, déjala hablar, espérate. A ver, yo pienso... Adelante, maestro. No, espérame. Es que no vamos desde ahí, desde ese principio... Pero dices, déjalo hablar. No me dejan plantearle. Quiero plantearle algo al doctor. A ver, para empezar, ese principio no existe. Estamos hablando de que hay personas con exceso de privilegios gracias a condiciones económicas y a cuestiones de acercamiento político. Tú puedes estudiar una carrera y salir muy fregón, el mejor promedio, pero si tu compañero es el hijo del dueño de una empresa, él ya salió con trabajo asegurado y tú, aunque tengas mejor promedio, vas a tener un sueldo pues, totalmente desigual. Hablamos de desigualdad y carencia de privilegios. ¿O qué opinas, mi querido Boyan? Sí, oye, pero puedo opinar. Oh, que la... No. Sí. Yo considero que... A ver, compañero, déjeme opinar. Chale, ya. Gracias, compañeros. Esta es la última vez que me van a ver en este programa. Ay, Montero. Sí, mira, precisamente, Israel, yo considero que la meritocracia como tal, pues sí tiene que ver más que nada con los privilegios y ahora sí que con las oportunidades que tienes, ¿no? O sea, no es la misma oportunidad que tiene un hijo, como tú bien dices, que es hijo de un asalariado, que es hijo de una persona obrera, a un hijo de alguien que ha tenido todos los recursos y ha tenido todo fácil, no alguien que nació en cuna de oro, ¿no? Hay una tesis por ahí de un compañero que escribió acerca de la discriminación, acerca de la discriminación social por el aspecto, ¿no? Y es bien interesante porque al final lo que plantea él, sí, tiene que ver con lo güerito por también. Por eso programa de claroscuro. Sí. La tesis plantea, lo formula, ahora sí que fue una investigación de campo, y plantea precisamente el hecho de que agarran a un grupo de niños, morenitos, güeritos, y a cada uno, a los güeritos los visten bonito, con ropa elegante, y a los morenitos los visten humildes, ¿no? Digamos, no vagabundos, pero humildes, ¿no? Y les preguntan a otros niños que con quién les gustaría juntarse, ¿no? Y los niños escogen a los güeritos, ¿no? Y les preguntan por qué. ¿Por qué se van con los güeritos? No, pues es que se ve su ropa más bonita y me gustaría tener la ropa que ellos tienen, ¿no?
vuelven a hacer el estudio, pero ahora los visten a los niños morenitos y a los güeritos con la misma ropa humilde, ¿no? Y ahí ya no hubo distinción. Ahí decían, no, pues me voy con el morenito, me voy con el güerito, me voy con... Entonces sí tiene que ver con la posición social y las capacidades que tú tienes para, no solamente de aspecto físico, no solamente de aspecto, sino realmente la percepción que tiene la sociedad de ti, ¿no? Y si tú, aunque tengas una escolaridad del mismo nivel que una persona que tiene los recursos para ir en carro, para ir bien vestido, para tener un puesto, digamos, en una compañía, pues vas a estar en desigualdad, ¿no? O sea, vas a vivir una desigualdad social solamente por el aspecto que tú naciste obrero, ¿no? A pesar de que tengas el mismo nivel de estudios, ¿no? La apariencia también influye bastante en la sociedad, ¿no? La percepción que tiene la gente de ti. La estética por eso- eurocentrista. La Por estética eso te eurocéntrica. agradecemos las luces, Boyan, para vernos más, más claritos. Porque Oye, nomás rápido. Estaba muy Me bueno. criticaron la otra vez en el otro programa, pero es lo que pasa, lo que está pasando en España, que por cierto tuvimos la oportunidad. Ay, tengo que ver si ya nos contestó el maestro Pablo Iglesias. Pero era lo que comentábamos el otro día, y era un comentario de Pablo Iglesias, de hecho. ¿En qué respecto a qué? Respecto a que, por ejemplo, en España está cerca de dos conflictos muy graves a nivel humanitario. Uno, el tema que está ocurriendo con la hambruna, la falta de oportunidades para el lado de África, en Marruecos, ¿no? De La cómo parte tratan a norte. los Exacto. migrantes. Y a los migrantes africanos sobre todo. Y Sí. la diferencia en esta cuestión de una guerra estúpida que se está generando en Euroasia entre Rusia y Ucrania, porque hay que decirlo también, imperialismo es imperialismo donde lo quieras ver, ¿eh? Pero también los otros que se ponen de carne de cañón. Bueno, Zelensky pone a su gente de carne de cañón y lo que ocurre es que la gente está huyendo de Ucrania. En cambio, los reciben muy bien en España porque es un migrante rubio, de ojo azul, ¿no? A diferencia de lo que llega de África, que no cuenta con las mismas condiciones estéticas, Sí. si me permites el término. O que no sepan jugar fútbol, ¿no? Cualquiera de las dos. Bueno, los franceses piensan distinto. Sí, ¿verdad? Sí, no hay Tienen que ningún saber francés. jugar fútbol o algún deporte para poder ser aceptado, ¿no? Solo había dos franceses, ¿no? Giroud y el otro, Pavard. Me fascina el fútbol. Y Pavard. No, Pavard, no es Pavard. No, ¿qué nombre tan francés? Está más francés el nombre de aquí del Por eso compañero. le ¿no? dice- Bonais. Giroud por y eso- Pavard eran creo que los únicos. No, Giroud y el y que jugaba en blanquitos ahí en la el selección Atlético francesa. de Madrid. Por eso Giva le dice futbolista Griezmann. al camarada. ¿Cómo? Griezmann. Griezmann. Son los únicos dos franceses, creo, porque Mbappé, se le nota, seguramente él tomó la Bastilla. O sea, y fíjate que, a ver, ahorita que mencionaste eso de fútbol, algo que fue sumamente oportuno en su momento y que realmente tuvo que cuando menos haber inspirado al mundo, con todo y el privilegio que en este momento goza un personaje como Mbappé, con todo y las condiciones de extrema riqueza que le da el pago de clubes europeos. Cuando fue la Eurocopa, Mbappé lo primero que llamó a decir en Francia fue, a ver, vamos a ponernos en contra de estos opresores, ¿no? Ya basta de un gobierno neoliberal en Francia que somete a la gente por medio de... ¿No vieron la declaración? Porque les veo la cara. Bueno, búsquenlo el video. Pero él llamó a votar por el proyecto de Sí. Jean-Luc Mélenchon, De de la izquierda. Francia De izquierda. insumisa, que por cierto le hicieron un fraude terrible. Pero bueno, en fin. Oigan, bueno, podemos retomar el tema de la jornada de 40 horas. No, bueno, ya camarada? habíamos pasado a la explotación laboral. Ah, ya estábamos en la explotación. No, es que yo Compañero quería, Isaac, por favor, ponga atención al programa. yo nada más quería, si me Puntualizar. permiten, sí, este tema Ayúdanos con el de escuadro. la, no, que salió bueno, que comenzó a partir del tema de la ONT, ¿no? Y de que hay que impulsar las reformas laborales, no solo la jornada de 40 horas, sino los 30 días del aguinaldo, ¿no? La reforma que va a presentar el sindicato en telecomunicaciones, la reforma en relación a los impuestos en el tiempo extraordinario. Pero yo lo que quería retomar era que, por ejemplo, como el sindicato de telefonistas, teniendo ya en su contrato colectivo una jornada de 40 horas, inclusive
mucho más avanzado la jornada de 4x3, ¿no? Con el programa de PPP. PPP. Ya tiene la jornada de 4 horas con 3 días de descanso. No, 4 días con 3 de descanso. No, 4 días con 3 de descanso. Ya mucho más avanzado. Y aún así, el sindicato de telefonistas está impulsando la jornada de 40 horas por el tema de que como sindicato con otras organizaciones pues es solidario, y es lo que decía el compañero Francisco, a través de la UNT, de la AGT, pues se tiene que seguir luchando e impulsando, porque por sí solo el gobierno, los diputados, pues no lo van a hacer, no lo van a hacer, y entonces se necesita la movilización, la unidad, la lucha, como decía Lalo, de que la lucha siempre va a ser constante y permanente, porque siempre va a existir la lucha de clases, eso no va a acabar, ¿no? No. Siempre los ricos se van a hacer más ricos, y cada vez los pobres más pobres. Entonces efectivamente tiene que haber solidaridad, y la única forma en que nos toca organizarnos es a través de los sindicatos. ¿Es cuánto? ¿Vas a participar? Adelante, camarada. Si le cedes tu turno. ¿Me cedes tu turno? Sí, por favor. Gracias. Compañero y amigo. No, bueno, es que también es parte del discurso que manejamos como institución acerca de que no solamente estamos velando por nuestros derechos como telefonistas, sino que estamos velando por los derechos como clase trabajadora, ¿no? Al final estamos velando por los derechos que conciernen a nuestras organizaciones hermanas y a todos nuestros compañeros, camaradas, trabajadores, ¿no? O sea, como bien dices, nuestro contrato es uno de los mejores que hay en México. Ya son, ahora sí que son prestaciones o son cosas que ya hemos ganado a base de lucha, y pues queremos que esto se propague por las demás organizaciones, que se propague por los demás compañeros trabajadores, ¿no? Porque al final de cuentas, esta lucha de clases, como ustedes mencionan, pues es muy difícil que acabe, ¿no? Hasta que acabe el capitalismo y el consumismo y pasemos a una utopía gubernamental, pero pues eso no va a ocurrir, ¿no? Y mientras no ocurra, pues tenemos que seguir pugnando porque se mejoren nuestros derechos laborales como trabajadores, ¿no? No estamos hablando ahorita como telefonistas, sino como trabajadores. Entonces, creo que es algo muy importante, como tú mencionas, este impulso que está dando el compañero Francisco para que se retome, ¿no? El discurso sobre tenemos que aplicar ya la reforma de las 40 horas por el beneficio de los compañeros trabajadores, ¿no? O sea, no por el beneficio de los telefonistas, por el beneficio de la clase trabajadora de todo el país, ¿no? O sea, es algo que sí tenemos que recalcar y que tenemos que seguir impulsando, ¿no? Tenemos que hacer a los compañeros, tenemos que también impulsarlos y tenemos que orientarlos para que se den cuenta de que no es una cuestión de privilegio, es una cuestión de lucha de clases, de derechos, de justicia laboral, ¿no? Porque pues muchas veces tenemos el discurso, pues es que yo ya lo tengo, el negro que tiene el caballo, ¿no? Sí, yo ya estoy aquí, ¿para qué quiero que otro lo tenga, no? O sea, tenemos que pugnar para que todos gocemos de los mismos derechos laborales en un sentido de justicia, ¿no? Además, es como si perdieras un estatus, si el salario mínimo se va acercando a un salario más digno. Pues no, o sea, al final de cuentas, si queremos que México siga progresando, que siga desarrollando una clase realmente trabajadora de lucha, tenemos que pugnar porque los compañeros se bajen, o más bien que también busquen subirse a ese caballo y que no estén peleando del por qué ellos sí, nosotros no y ellos sí, ¿no? Tiene que ser parejo. Adelante, Lalo, yo sí te cedo la palabra. Pues yo creo que esa es la valía de la organización, ¿no? Que pareciera no te crees. Es la valía de nuestra organización, donde pareciera que vamos adelantados a nuestro tiempo, ¿no? Con la orientación del compañero Francisco Hernández Juárez, creo que nos ha llevado a estar muy adelantados a los procesos que se han venido gestando en la sociedad mexicana. Porque también pues he tenido la oportunidad de platicar con varios amigos y me decían, es que tú tienes muchos beneficios en tu trabajo. Digo, pues no, o sea, siendo muy estricto, simplemente como trabajadores lo mínimo que todos deberíamos de tener. Entonces, justamente como dice Boyan, o sea, no se trata de por qué tú tienes eso, ¿no? O sea, también es cómo los incluimos a todo lo mínimo que como trabajadores debemos de tener. Pero esto no son beneficios, simplemente es la consecuencia de muchos años de lucha
que respalda a nosotros que nos respalda a nosotros como trabajadores. Sí. Simplemente es eso, creo yo. Y fíjese, no, y parte de eso es de lo que platicábamos y de ahí nació este tema porque el sindicato de telefonistas es solidario y apoya a otras organizaciones sindicales, ¿no? Que están buscando, luchando por conseguir un contrato colectivo, por crear un sindicato, por mejorar sus condiciones. Y a pesar de que tenemos un gobierno de izquierda, progresista, de lucha social, claro, hay organizaciones sindicales, hay como patrón, ¿no? Por ejemplo, el gobierno como patrón, pues no es solidario ni recíproco con los trabajadores. Y hablábamos un poco de los bomberos de aquí de la Ciudad de México, en el tema de cómo están las condiciones, no les permite consolidarse como un sindicato, no tienen realmente derechos, beneficios, y entonces es a veces hasta contradictorio de cómo operan el gobierno, los empresarios, y entonces la única forma de organización es a través de los sindicatos. Perdón. Sí, me pasa lo mismo con y entonces es la esencia, pues la lucha de que siempre tenemos que estar organizados y siendo solidarios como un instrumento que nos permita enfrentar a los empresarios y al poder. Y hay un punto que a mí me preocupa y que viene en el libro de La clase obrera no va al paraíso, de Arantxa Tirado y de Ninega, que habla efectivamente de esto, ¿no? Al principio del libro menciona que existe también por ejemplo, esta nueva izquierda académica, donde esta nueva izquierda académica desconoce la capacidad de organización de la clase trabajadora y al mismo tiempo se comporta como una derecha diciendo, no, espérate, es que yo sé más que tú, yo te voy a decir cómo te puedes organizar y qué fines y qué ideología debes de seguir y llevar. Y quieren invisibilizar la capacidad de los movimientos de la clase trabajadora y como que les da miedito tantear el origen, el tantear los barrios trabajadores, entre otros orígenes que van dando forma a toda esta estructura que también forma parte de una cultura del desarrollo social. En este esquema, me llama mucho la atención, por ejemplo, decía Eleuterio, es que tú tienes muchos privilegios. No son privilegios, son conquistas de la lucha trabajadora. Derechos. Derechos adquiridos por medio de la lucha y que se convierten en conquistas del sindicales. Y se dejan mucho de lado por esa por ese prejuzgar el acontecer de la vida interna de los sindicatos. Entonces yo ponía este ejemplo en materia electoral, ¿no? Porque una de las críticas, por ejemplo, que tenemos al interior con una disidencia, lo voy a decir con las palabras que yo pienso, ¿no? Una disidencia muy hipócrita moralmente en todos los sentidos políticos que pueden gestarse en una lucha de estas características, que es en contra de la empresa, en contra del abuso del capital, en contra de la explotación. Pues resulta que es que, ¿por qué vuelve a ganar, por ejemplo, en el caso de nosotras y nosotros, Francisco Hernández Juárez? Bueno, pues el mismo presidente, el actual presidente de la Cámara de Senadores, hablaba de que no hay ninguna sobrerepresentación, que el voto popular les dio esa capacidad de tener una mayoría en las cámaras. Lo mismo ocurre aquí usando el argumento, ¿no? del líder del Senado, del presidente del Senado, Fernández Noroña. ¿Por qué volvió a quedar Francisco, por ejemplo, al frente del sindicato de telefonistas? Bueno, pues porque la gente votó por una amplia mayoría de entre activos y jubilados para que el compañero Hernández Juárez siga dirigiendo la organización. Y ahora, a nivel político internacional, ¿no? La gran democracia que admira Occidente es Estados Unidos. Sin embargo, es una democracia inexistente porque se basa en sponsors, bueno, en donaciones económicas, en que reciban de empresas patrocinios. Patrocinios, muchas gracias,
de patrocinios privados para que el que va a llegar a la Cámara, a la presidencia, al Senado de Estados Unidos, pues no esté comprometido con sus votantes, sino comprometido con sus patrocinadores, ¿no? Y dicen que China es una autoridad, un lugar autoritario, una dictadura tremenda, pero resulta que este nuevo modelo de encauce socialista, una economía de Estado que ha sacado de la pobreza a más de 90 millones de chinos en los últimos 40 años, que ha adaptado las políticas públicas para que toda la población tenga acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, que ha tenido la disposición de transformar la realidad de cientos de millones de personas y que cuenta con procesos democráticos al interior del Partido Comunista Chino. Bueno, pues resulta que ellos son los dictadores y que Estados Unidos, que acopla las políticas económicas a favor de las empresas transnacionales, si Google dice que no, pues no entra nadie más a la competencia, pero si Google llega a China, es que debe de haber competencia, no pueden ser proteccionistas. Sí. El comportamiento de la falta de raciocinio por el actuar político también nos da como resultado que algunas fracciones de la izquierda que se autodefinen a sí mismos de esta manera no entiendan ni comprendan que la clase trabajadora tiene sus propios procesos, sus propios modelos y sus propias formas de vida interna. Ahora, adelante, Isaac, porque lo estoy viendo desde hace rato. Cede la palabra. Es que no quería interrumpir al maestro Isaac. Okay. Y bueno, ya, no voy a decir. A ver, dale. No, o sea, retomando esta parte de China y Estados Unidos, o sea, cómo es que el modelo económico que optó China, que en teoría, como lo dicen los Simpsons, en teoría el comunismo funciona, o sea, siempre se ha planteado la idea de que el comunismo como tal, como una entidad económica, es una utopía, ¿no? Y que nunca se va a poder hacer porque ahora sí que hacer que la sociedad congenie en un solo pensamiento progresista del colectivo, pues es complicado, ¿no? A nivel nacional, a nivel local, como tú lo quieras ver, ¿no? Pero aún así China se está posicionando como la segunda potencia a nivel mundial muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Como dice el maestro, al final Estados Unidos tiene una idea de gobierno impulsada por los empresarios, por los gobiernos neoliberales, y China, a pesar de que no es, se dice que es un gobierno popular comunista, no lo es del todo porque tiene una orientación socialista. Orientación socialista, que aparte de que no es ni socialista al 100, ni comunista, ni nada, tiene una participación ahí coqueteándole al capitalismo, porque deja entrar empresas multinacionales. Se ha acercado bastante a esta idea del colectivo, ¿no? En donde no deja que otras empresas se apropien o se monopolicen o no se apropien, como lo es en el capitalismo, de los recursos, ¿no? Todo lo distribuyen a final de cuentas. Dice José Saramago, le preguntan que qué es una utopía, ¿no? Al final de cuentas es algo que está ahí y que tú das 2 pasos y se aleja 2 pasos, ¿no? Pero al final es algo que te impulsa a seguir caminando, ¿no? A tratar de llegar a ese objetivo en el cual el colectivo pues esté en condiciones de igualdad, ¿no? O sea, al final no entiendo cómo es que critica tanto Estados Unidos a una postura en la cual se trata de defender los derechos laborales de los trabajadores y critique tanto a un gobierno chino que lo que ha impulsado es precisamente eso, defender, propugnar por la clase trabajadora, que todos tengan los mismos recursos, y les ha funcionado, ¿no? O sea, hay que también medir la hipocresía, ¿no? En ese sentido. Pues sí. Yo iba a retomar este tema de la oposición. Yo iba a retomar el tema de las 40 horas. Se oye, hijo, se oye, dile al micrófono. Sí, es cierto, me faltó algo sobre las 40 horas. No, de la oposición. De la oposición que comentaba el camarada de Israel, en el sentido de tanto acá interna y la oposición ante el gobierno o lo que queda del PRI y del PAN. Se comportan igualito, sí, ¿eh? Sí, o sea, ni siquiera tienen, o sea, unas propuestas viables, un proyecto, ¿no? Solo quedan en este tema de difundir mentiras, de cuestionar cuestiones personales,
pero no tienen ninguna alternativa de ser una oposición real, ¿no? Decía el compañero Francisco, bueno, que por lo menos haya una oposición y que pueda cumplir con los estatutos y que pueda generar propuestas y que pueda generar un cambio, una transformación. No lo hay. Solo se queda en la difamación. Y entonces, ¿a quién le hace el juego? ¿No? A la empresa. A la empresa, y realmente en contra de quién están. Igual la oposición a nivel nacional, pues no hay un proyecto, nunca pudieron cohesionar hacia un solo lado, y al final, ¿quién los está financiando? El Pues capital, los los empresarios, ¿no? El junior tóxico, todos, o sea, esa es una característica de la oposición. La hipocresía. Y cuestionan, sí, la hipocresía. La hipocresía del sello que todas las empresas, perdón que te interrumpa, pero si no me dejas participar. El sello de las empresas, de empresas socialmente responsables. Sí. Nos responsabilizamos a no despedirte, a que tú renuncies por tu propia cuenta. Entonces, ¿a quiénes les hacen el juego y a quiénes se están beneficiando? Ah, ya ibas a acabar. Me hubiera ¿Quieres esperado decir algo? tantito. No. Adelante, amigo, adelante. Estás en cámara, te está viendo la gente. Algo que comentar del... No te comportes como tu partner. Algo... No, algo, pues que, sí. algo que comentar del TECMEC. Del TECMEC. No, pues sí, o sea, creo que no hay mucho que abonar a los comentarios de Isaac y Enrique. ¿Por qué? Porque pues al final del día, ser bien incisivos en esa parte, ¿no? Creo que este tipo de contenidos también va en la concientización de nosotros como Claro. compañeros sindicalistas. Y no nada más para nosotros, ¿no? Ojalá nos vean compañeros de otras organizaciones, o a lo mejor no estrictamente compañeros trabajadores sindicalizados, que formemos esa conciencia de clase trabajadora. Hace no mucho compartía un meme en mi Facebook que decía, ármale un susto a tu patrón. No, dale un susto a tu Dale patrón. un susto a tu patrón, arma un sindicato. Entonces creo, como lo platicábamos en la semana pasada, están tan satanizadas las organizaciones sindicales de no, se junten con ellos, o sea, está mal. Sí. Sí, porque, insisto, creo que la única finalidad de todo este tipo de contenidos, de este tipo de organizaciones, es la conciencia de la clase trabajadora. No hay otra finalidad más que eso. Y crear un pensamiento crítico, creo que también es parte de esto, ¿no? O sea, no solamente dejarnos llevar por lo que nosotros decimos o que opinamos, sino que también se genere una crítica hacia todo el sistema y a lo que todos... Y de conocimiento Claro, y fomentar de los un derechos. fomentar un debate. Porque una cosa creo que es pelear, porque para pelear cualquiera lo puede hacer, ¿no? Sin embargo, si comenzamos a debatir, ese intercambio de ideas no se va a medir en yo gané, sino quién deja más dudas a quién, ¿no? Y eso nos empieza a generar justamente un pensamiento crítico. Ya al final del día nosotros iremos formando pues justamente nuestras ideas, pero creo que todo debe de tener como punto focal el justamente que todo este tipo de movimientos y demás, el único finalidad, insisto, pues es el beneficio de nosotros como trabajadores. De acuerdo. Pero fíjate que, bueno, no quiero alargar más esto, pero yo como que no creo mucho en los debates, porque realmente el debate, bueno, depende del formato. Yo creo más en la actitud crítica y en la conciencia crítica y en la sociedad que genera conocimiento a partir de la crítica. Porque siempre, fíjate, es bien curioso, ponerte en crisis o poner en crisis al otro te impulsa a buscar soluciones, te impulsa a investigar cómo solucionar qué o cómo dar hacia dónde. Porque el debate realmente, generalmente, ni tú me vas a convencer a mí, ni yo te voy a convencer a ti. Cada quien, es más, un debate lo que provoca es que tú te montes más en tu macho y yo en el mío. Esa es la idea que veo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el debate político tal en el formato que está planteado en Occidente es para el show mediático que se representa ante la conciencia mediática social. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el primer debate político occidental surge entre Nixon y... no recuerdo quién fue el otro. Pero la idea es hacer que la NBC pudiera generar un gran negocio a partir... Rating. Exacto.
a partir del esquema de presentación política de dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Y de ahí en adelante, la sociedad del espectáculo generada a través de las conductas estadounidenses. Por ejemplo, si tú ves la película de Rocky, la primera, ¿no? Y que ponen a Apollo Creed a pelear contra Rocky en un momento muy alusivo al patriotismo con el que sale Apollo Creed con sus calzoncillos de la bandera estadounidense, pero luego ves eventos políticos de ese tiempo y los políticos se presentaban exactamente igual, ¿no? Como vestidos como el tío Sam y esta, ¿cómo diría? Esta actitud de cirquero estadounidense de 3 pistas que después se vio replicada en América Latina, porque no es que se heredara un modo o una cultura de hacer política, sino que se impuso el colonialismo político por medio del sistema mediático que tiene Estados Unidos. Lo primero que hacen cuando llegan los estadounidenses en este tema de Afganistán o de Irak es no tanto el mantener a las tropas armadas y generar terror entre la población, sino llevar series como Friends, series como, no sé, de aquel momento de los 90s, muy famosas, y doblarlas a su idioma. Entonces viene la colonización mediática y cultural. Y se habla entonces, como lo dice el maestro Manuel Castells y también lo apoya Byung-Chul Han, pues viene toda esta guerra cultural en la cual pues, te hablaban de la globalización, proyecto que fracasa, el cambio del paradigma, proyecto que fracasa. Pero entonces hoy nos encontramos en medio de una era del merchandising y del feudalismo digital, en donde no se respetan derechos tan básicos como las 40 horas. ¿Por qué no pugnar por 30? ¿Por es qué? parte del discurso que empezamos, ¿no? Al final. Exacto. Pero No, el discurso no va en base de que por qué estamos peleando por 40, sino deberíamos de estar peleando en el sentido de 40 y menos, o sea, empezar a pelear por 36 horas, ¿no? Sí. Con eso empezamos, ¿no? El discurso. Al final de cuentas, lo que dice el compañero Francisco también es de que pues esto no tendría que estar en discusión de si son 40, exacto, ¿no? Tiene que ser la discusión de por qué no tienen que ser 36, ¿no? Y aprobar 40 y de ahí para abajo, ¿no? Sí. O sea, no... Yo un poco... Isra, el tema de como yo entiendo la parte que comentaba Lalo, del debate, de las cuestiones de generar conocimiento, pensamiento crítico, es aterrizándolo hacia nosotros como trabajadores, ¿no? En los centros de trabajo, en las organizaciones sociales, sindicales. ¿Qué nos va a impulsar a organizarnos? Pues el conocimiento, el debate ahí interno, el saber qué implica la Ley Federal del Trabajo en cuanto a un despido, no porque te lo diga tu patrón, que porque vas a hacer un sindicato te voy a despedir, no porque no es una causal de rescisión, ¿no? Saber lo que es un estatuto, un reglamento interior de trabajo, todo esto que se pueda dar desde, y también lo dice en este libro, el debate desde los centros de trabajo, ¿no? Esto es lo que necesitamos, generar propuestas de discusión, saber cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones. Yo creo que si lo vamos aterrizando a una discusión así, eso ahorita con tanta cuestión de medios digitales y de redes sociales, se pierde el sentido de pertenencia y que todo lo queremos ver muy rápido. Entonces ahorita, ¿quiénes estamos discutiendo en los centros de trabajo? Claro. Un libro, el estatuto, el contrato colectivo, a lo mejor un acuerdo, o sea, ¿cómo generamos esa inercia desde la participación consciente? Porque si no, eso se va debilitando, sobre todo por el consumo inmediato que tenemos a través de las redes sociales. ¿Cómo luchar contra la apatía? Creo que sería tenemos que generar una forma diferente de poder irnos organizando con conocimiento y conciencia de clase, ¿no? Pues para irnos despidiendo, muchachos, a ver, no les había avisado, pero vamos a hacer una pequeña dinámica. Oye, Johnny,
Ey, ¿Dónde sí? dinámica, Salomontero Sí. también. No perdona una, el maestro Boyán. A ver, digo, pero empieza con Isaac Oye, para ya ver de nos- qué va la dinámica. Viendo. Ya nos excedimos de tiempo, ¿no? No, pues realmente no hay un tiempo. Ah, no. Por escalafón. O sea, si quieres podemos seguirnos hablando. No, Mira, no, por no. ejemplo, A ver, ¿cuál ¿has es la visto de The dinámica? Wild Project? Tiene podcast de 4 o 6 horas, güey. Pues podemos seguirnos. Aquí nomás sí. tráete unos cafés. Bueno, el asunto es poner sobre la mesa pues las fechas que estamos ya por festejar y teniendo en cuenta que las y los compañeros pues es fin de semana, a lo mejor ahorita no nos están viendo en el estreno de este viernes a las 21 horas, No, porque pues a no. lo mejor fueron a recibir a sus parientes, ¿no? Pero, pues, en vista, ¿qué película de terror o de estas fechas recomiendas para que vean compañeras, compañeros y, pues, compañeros de otras organizaciones o quienes estén pensando y viéndonos que a lo mejor pueden armar un sindicato? Una serie de terror, de espanto, podría ser la de El Santo contra las momias de Guanajuato. Estamos hablando seriamente, por favor. No, espérate, en Rusia, déjame decirte, pregúntale a cualquier es ruso y se va a clásico. ofender. Eso es cine surrealista, maestro. Por eso, pero es que Sí. estamos hablando acerca de cine de terror, ¿no? O sea, Ah, al final- no era de terror. No le gusta, yo creo que... Me da bueno, un miedo. libro de terror. Yo ¿Un pienso libro? que... Ah, yo tengo. Ah, yo empiezo por ahí. Yo empiezo por por ahí. las fechas. Sí. Ajá, sí. A ver, Lalo, en lo que yo recuerdo. No, un clásico, Pedro Páramo. Pero no es de terror. Pues no es de terror, pero ese viene muy ad hoc a las fechas. Realismo, maestro. Aura. También, Carlos Fuentes. Te va a escuchar el espíritu de Abascal, cabrón, y te Yo va a pensé correr. que ibas a decir cañitas. ¿Qué te pasa? Hace un tiempo fue mi vecino, güey. Ah, ¿sí? Sí, güey, está bien. Cañitas, No, Esos dos compa. están para las fechas. No son de terror, pero están. Están chidos. ¿Cañitas? están buenos. No, mi hermano, no. ¿Pedro Páramo? Y Aura. Ok, ¿y Qué les- horror. ¿Cómo que Sí. cañitas? No, yo nunca dije cañitas. Sí, se lo tomó en serio. No, fue este señor que dijo cañitas. No, yo no fui, fue él. No, O sea, ya no, empezamos no, ahora. yo dije que, Exacto. Bueno, ya Tú seriedad. dijiste que no cañitas. podría decir Entonces cañitas. tú, ¿cuál fue tu libro o película de terror? No recuerdo A ver. en este momento. Libro y película, maestro. Bueno, más que libro, me gusta la serie de la Dimensión Desconocida, Ah, de Twilight Zone. de Twilight Zone, pero la viejita, el La de blanco y remake, negro, ya, sí. el remake ya no está tan bueno. Y como libro, pues, Hay pues, dos. dos remakes. Sí, uno del 2000 y uno de los 80s. Bueno, no, entonces la que es en blanco y negro, la primera, Sí. esa. Y como libros, bueno, yo les iba a recomendar un libro, pero que no es de terror, pero bueno, lo pasamos para la siguiente semana. El primer recomendación, el cuento corto Casa Tomada de Julio Cortázar, un gran cuento de terror. Sí. Y como segundo, ese de terror? ¿sí es de terror? Sí. Suspenso terror, claro que sí. Ese sí está rudo. Y, No, es que sí es muy cortito y describe prácticamente... Sí, tiene una pero tiene narrativa paso. muy- es un final abierto muy interesante. Cortázar era muy cañón. Bueno, para eso. Julio Cortázar, Casa Tomada, un cuento corto, lo leen en 10 minutos, 15 minutos. Y como libro, quiero recomendar a H.P. Lovecraft, pero no El llamado de Cthulhu, sino En las montañas de la locura. Ese no lo he leído. Ahorita estoy leyendo apenas el Necronomicon de Lovecraft. Tiene mejores. Fíjate que nunca fui muy aficionado a Lovecraft. Está Yo- padre. Pues, si les gusta el terror cósmico, está padre Las montañas de la locura de H.P. Lovecraft. Pero yo sé que no lo van a leer, entonces lean Casa Tomada. Julio Uno Cortázar. cortito. Sí. Yo les voy a recomendar una serie. No, esa va a estar muy difícil de conseguir. Una que puedan ver así, una película. Yo les recomiendo personalmente eso, pero de 1988, miniserie De 2 capítulos. de 2 capítulos, exactamente. Y les recomiendo libro de Víctimas del Doctor Cerebro. No inventes. El esqueleto, mi hermano, viene ad hoc a esta temporada. Un clásico. Rock No, en mexicano. todo caso mejor el Surfer Calavera de los Termina fabulosos tu comentario, Cadillacs. sí, estoy No, poniendo el atención. libro sí les recomiendo. Yo soy muy fanático de Stephen King, pero entre
Christine estaba cotorro, Carrie es un buen libro, está bien escrito. Pero Pues fue su primera novela, creo. Sí, la que Carrie. lo hizo famoso. Bueno, no su primera novela, porque hizo otro Varios con cuentos. seudónimos. Pero les recomiendo ampliamente el de The Shining, El Resplandor. También la película, pero la versión extendida de Kubrick. ¿No la han visto? Sí. Si contratas tu paquete Telmex Claro. con Los mejores servicios. Con HBO sí. Sí, por eso te Con digo. HBO sí. Sí, por eso te estoy diciendo. Y contratas el HBO por medio de Telmex, vas a poder ver la versión extendida del Resplandor y vas a entender por qué ocurre lo que ocurre. Pero el libro es sumamente espeluznante porque el terror psicológico que maneja Stephen King no es de que si hay fantasmas o no en The Overlook, sino es el terror de un niño a sufrir la separación de la pareja que son sus papás. Violencia. La violencia, el alcoholismo de su papá con la sumisión de su mamá. Pero el The Shining es la capacidad de leer los pensamientos de los otros y el saber qué piensa su mamá de su papá y su papá de su mamá. Está cañón realmente el terror psicológico de Stephen King en esa novela. Está un poco amplia, pero si ustedes quieren leer, les recomiendo uno de Enrique Serna, que me desilusiona su posicionamiento político, pero como escritor es sumamente fenomenal. Y les recomiendo Amores Caníbales, es un libro de cuentos cortos, y les recomiendo El Entierro Maya. Y ya. ¿Algo más? Oye, no. Yo ¿Cómo decía que algo no? más mexicano. ¿Los secretos X cuentan como suspenso? Sí. Suspense. Los expedientes. Yo recomendé Decía algo Julio más Cortázar. Está cool. Bueno, pero es argentino. Yo Pero es decía, por latinoamericano. ejemplo, la película Yo dije de... dos mexicanos. Perdón, Macario, la película de Macario. Sí. Es así clásica, mexicana. ¿Quieres ver algo más grueso? Está Un bien. libro chingó. ¿O quieren ver algo que era terror? Doña Austolia blandió el cuchillo cebollero. En serio, ese es un cuentito de Paco Ignacio Taibo II, que se llama así. No lo he leído. ¿No? Yo tampoco. No, pues Doña Austolia blandió el cuchillo cebollero. Es de una huelga. Ah, bueno. Está bien, el título como que... Está bien. Sí, se aventaban unos muy buenos. Muy bien, Isaac. Bueno, compañeras, compañeros, cuídense mucho. Nos estamos leyendo, Camaradas. oyendo y viendo.